Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Más. Pregunta, ¿bailaste H en algún momento de tu vida? ¿Disfrutaste del Team Mecano en el verano? ¿Recuerdas esos veranos donde todo era baile, canto, junto a un equipo brasileño? Bueno, todo eso lo vamos a conversar junto a Patricio Rojas, periodista de LUM, quien está junto a nosotros. Pato, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias, muy bien, encantado, feliz de estar acá para conversar del libro. Ay, nosotros súper felices, nos encantó tu libro, que parte muy entretenido, nos cuenta una anécdota entre José Miguel Viñuela y Catalina Palacios, que nos habla de un rating de 50 puntos, algo que poco se ve ahora, y que es la historia de que se van a dar un piquito de más de 12 segundos. Sí, bueno, esa es la historia que resume el pic del programa. Yo por eso quise partir con eso, el libro. Es una historia que yo creo que define mucho lo que fue el programa, porque la historia del programa es como una pirámide, es decir, que parte muy abajo, llega a un punto muy alto y luego baja. Y ese punto alto fue precisamente ese piquito que era un concurso, un juego, como los que había en el programa, había mucho, y el director les dice, a modo de penitencia de un juego, le dice, bueno, o se dan un beso de 12 segundos o 12 piquitos de un segundo cada uno. En el juego. Y ese fue el punto en el que el programa marcó 52 puntos de rating a las 6 de la tarde, no me acuerdo bien exactamente el minuto, pero a esa hora, que hoy día, como tú decías, es una locura. No, olvídate, sí. olvídate. No, y esta escena es muy entretenida para partir el libro, y a mí me gustaría saber, más allá del rating que se forma, ¿por qué tú escribes de esta historia que ya está empolvada, un programa que quizás en el verano lo vimos como con El Fenómeno en Canal 13, pero que aún así ya estaba como medio oculto, ya que ya había pasado? Bueno, son varias cosas. Hay un desafío profesional de contar una parte de la historia de la televisión chilena, probablemente una de las partes más importantes de la televisión chilena en términos de resultados del presente siglo, digamos, de los años 2000. Además, a mí me tocó reportear el programa. Entonces, en esa época, 2003, 2004, yo era reportero de espectáculos en LUN, donde sigo trabajando, pero ya cumpliendo otras funciones. Entonces conocí el programa por dentro. Conocí las bambalinas, a los personajes, conocí al director, en fin. Y siempre me quedó dando vuelta la idea de cómo había sido posible que con poco, porque lo que yo vi era precario, con poco se hubiese logrado tanto. Y todas esas cosas se fueron juntando. Después pasó el tiempo, bueno, el programa seguía, más bien no tan vigente el programa, sino que la música, y todas esas cosas empezaron a dar vuelta en mi cabecita. Entonces dije, bueno, ¿por qué no contar esta historia? ¿Y por qué no contarla yo, que la viví, la conocí? Y bueno, me lancé en un trabajo que fue arduo, bien intenso. Claro, fueron más de 60 entrevistados, me imagino que un trabajo de más de un año, reporteo full. Sí, fue duro, fue intenso. Efectivamente son, si no me equivoco, son como 68 entrevistas a más o menos 59 personas, porque hay varias de esas personas que están entrevistadas varias veces, porque era necesario. Una de ellas, por ejemplo, es Alex Hernández. Yo tengo, 15 horas de entrevista con Alex Hernández, dividida en 4 o 5 sesiones, que era fundamental para poder contar esta historia. Pero hay otras personas también que fueron importantes, menos relevantes públicamente, pero que también yo necesitaba conversar con ellos un par de veces. Entregan un poco más de contexto. Exacto. Otras personas con las que hablé una vez, en fin. Entonces, entrevistar o hacer casi 70 entrevistas durante un año es una tarea difícil, larga, intensa, pero de la que no me quejo para nada. Yo lo hice feliz, lo haría de nuevo, me encantó el trabajo, pero sí, es un trabajo muy, muy arduo. Claro, acá tenemos un resultado en 200 páginas, me imagino que mucha gente quedó fuera, pero nos entrega lo que tú dices, otra perspectiva que es más allá del cagüín, de la farándula o del mismo baile que se veía siempre, sino que es la historia detrás, este pic de un programa que pudo haber muerto al año, que ahora no podría durar un par de meses. Para nada. Y que duró finalmente 10 años. 10 años, sí. Bueno, sí, va más allá de esas historias pequeñas del cagüín, efectivamente tiene cosas sabrosas, naturalmente, pero esto es una crónica periodística en el estricto sentido, digamos, es una historia muy documentada que cuenta, como te decía, el nacimiento, la auge, la caída. El programa efectivamente duró 10 años, habiendo podido durar
3 como máximo, fue gracias a un ejecutivo de Megavisión en esa época que creía en el programa, que lo respaldaba, que le daba más recursos, y finalmente el programa, casi cuando estaba a punto de desaparecer, dio el gran salto gracias a la Che. Hoy día efectivamente el programa, así como lo conocimos en esa época, duraría muy poco. De hecho, el fenómeno, tú mencionabas recién, que fue este experimento que hizo acá en Canal 13 José Miguel Bañuela en febrero, es distinto. No es el mismo Mecano. Claro, es parte de la nostalgia, de recordar un poco. Claro, pero mucho más recatado, mucho más acorde a los tiempos, y está muy bien, ¿eh? No, exacto, porque hay cosas de esa época que ahora no se podrían replicar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas en el libro, como este estereotipo de los cuerpos que hay, cómo uno se tiene que ver para formar parte de un equipo de la televisión juvenil, y muchos de los personajes que estaban en esa época eran menores de edad. Sí. Entonces, muy duro. Mecano se basaba esencialmente en su época peak en la exacerbación del cuerpo, sobre todo femenino, sudoroso, ¿cierto? Con poca ropa, siempre tomaban contrapicado para que se viera desde abajo todo el cuerpo. Los hombres que estaban también estaban muy bien esculpidos, digamos, salvo un par de excepciones que como tales lo que hacían era confirmar la regla, digamos, ¿no? Y eso hoy día, bueno, somos un público distinto, somos una sociedad distinta, la televisión cambió, para mi gusto, para bien, entonces por eso que todas esas cosas hoy día no son bien vistas. De hecho, yo creo que muchos, y ahí me incluyo, veíamos con cierta normalidad ese tipo de expresiones televisivas. Muchachas jóvenes de 16, 17, 18 años mostrando su cuerpo a media tarde, bailando muy sensualmente. Y hoy día nos dimos cuenta que, hoy parece que estábamos medio equivocados, ¿no? Y sí, lo estábamos. Creo que esa evolución ha sido muy buena porque no permitiría un experimento o una experiencia televisiva como esa. Claro, ahora se respeta mucho más a la persona que hay detrás, y la gente también lo valora en su casa, y también cuando uno no se ve TikToks, Reels, que ahora todo esto se transforma, lo que fue Mecano se transforma a otros formatos también. Sí, bueno, eso es lo otro. Mecano fue el último gran fenómeno televisivo en la era pre-redes sociales. O sea, en esa época no había ni siquiera Facebook, que fue la primera gran red social, ¿no? Había otras cosas previas. En esa época había Fotolog, creo. Fotolog, claro. Messenger. Pero no era tan masivo como son hoy día las redes sociales. Y probablemente también ahí se explica un poco el tipo de éxito que tuvo el programa, porque no tenía competencia con Instagram, etcétera. Claro, pero aún así llegaba a público por masas, me imagino, afuera del canal, siguiendo a los personajes. Era una locura. Una locura máxima. Era una locura. Piensa tú lo que vendían los discos. Hoy día los discos ni siquiera se venden como casi como una reliquia, como un objeto de colección, de culto, así. Pero cuando H. Bahía lanzó su primer disco el año 2003, debe haber sido el 2002. Por ahí, bueno, las cifras se me enredan un poco, pero no sé, en 3 días tenía disco de platino, o sea, vendía 50.000 copias. Cuando Café con Leche hizo el lanzamiento de su disco en la Feria del Disco, que ya desapareció en el Paseo Humada, la gente se te perdía la vista mirando a la gente. O sea, la cantidad de gente, el público, las masas que movían eran gigantes. Claro. Eran enormes. Yo creo que esas masas no se han vuelto a ver, no sé, por ejemplo, con bandas juveniles que hubieron en 2012, 2015, Justin Bieber, One Direction, se formaban filas gigantes. Yo me acuerdo que yo formaba parte de esas filas, pero por un éxito chileno poco se ve también. No, poco. Lo que pasa es que hoy día está todo más segmentado. Claro. O sea, hoy día tú tienes demasiadas expresiones, que está bien, porque es mucho más de nicho. O sea, te gusta el trap, tienes artistas para el trap. Te gustan los libros, bueno, tienes podcast de libros, tienes, etcétera. Tiene cada gusto tiene su expresión artística. Y eso hace tan difícil que un fenómeno como este se repita. Exactamente. Porque lo que hablábamos del rating, hoy día, no sé, un programa franjeado, porque tenemos un franjeado en la tarde, entre 5 y 6 de la tarde. Bueno, ahora el rating además se mide distinto, ¿no? Se mide en cantidad de personas, no en puntos, pero hoy día
un programa para hablar en puntos de rating que marque 5 puntos, yo creo que le va estupendo el descueve. Mecano o la competencia Mecano en esa época con 5 puntos era un fracaso. Sí, pues. Era muy distinto, muy distinto. Oye, y hablando ya así como de recuerdos más alegres y que lo conversábamos antes de las entrevistas, ¿tú bailabas H o no bailabas H? La verdad es que yo tengo la habilidad de un tronco para bailar, no solo H, cualquier cosa. Entonces, por supuesto que lo he intentado, porque me pasa lo que probablemente le pasa a mucha gente, que va a lugares como, por ejemplo, lo conversábamos, fiestas de matrimonio. Siempre en una fiesta de matrimonio, yo los que he ido en los últimos 10 o 15 años, siempre en alguna parte de la fiesta el DJ pone H. Y la gente empieza. Claro, y todos empezamos probablemente después de haber bebido algo, no sé, a levantar el bracito, no sé, la pierna, lo intentamos. Porque el H tiene esa gracia, que rítmicamente te hace seguirlo. Entonces, yo siento que es como una especie de latino de Rancagua, pero versión nacional. Como no solamente de una ciudad, es de todo el país, que todos se vuelven locos. Todos se vuelven locos. Sí, ¿no? Además todos lo conocen. Hay canciones, bueno, Chuchuca, Danza a la Manivela y todo eso. Un Murto Moito Loco, que es la canción como emblema de Puerto Seguro. La gente la escucha, probablemente por nombre no la asocia tanto, pero tú escuchas los primeros acordes y al tiro empieza a moverte. Claro, y también está esto otro que conversábamos, que está el público, que admitía que le gustaba, y lo otro es que no, pero también se saben todos los pasos. Todo, sí, bueno. Te estoy hablando a ti, Tomás Pardo. Hay varios aquí presentes en esta sala. No, sí, mucha gente renegaba un poco del programa, porque una televisión y un tipo de entretención básica. Sí. Y con básica no quiero decir negativa, sino que básica, que apela a, oye, pasémoslo bien, entretengámonos. Entonces, y eso, reconocerlo no siempre es fácil, pero había mucha gente que lo veía, y lo veía la niña que venía del colegio, cuando volvía de clase, le veía el hermano o la hermana mayor que estaba en la universidad, lo veía la mamá, después de, no sé, probablemente en esa época, hacer la 11, lo veía el abuelo o la abuela que vivía en la casa, entonces lo veían todo, era un público súper amplio, por eso que llegaba a tanta gente. Claro, no, yo acá estuve haciendo como un estudio le preguntaba a todos, porque yo no lo alcanzaba a ver. Ajá. Entonces le decía, ya, ¿tú qué te acuerdas del programa? Muchos se acuerdan de ciertos bailes, ciertas canciones, o la interacción del animador, que era muy chistoso. ¿Qué más me contaban? Cierto drama entre el protagonista. Cuando tal pololeó con tal otro. Claro. Qué sé yo, claro. Entonces tiene recuerdos muy marcados de lo que fue el programa. Sí, hay mucha gente. O sea, yo conversé también para el libro con fanáticos, digamos, lo que hoy día sería un fan club, digamos, del programa. Y para ellos todas esas interacciones los marcaron mucho. Ellos tenían una especie de cofradía. Bueno, una de las cosas interesantes que pasó en ese grupo de gente que seguía el programa es que entre ellos se conocieron, se hicieron amigos, pololearon. Algunos se casaron y tuvieron hijos. O sea, gracias a Mecano hay por lo menos 8 hijos que nacieron porque los fans se conocieron y se enamoraron. Imagínate. Y se llamarán Fabricio, Franchini. Mira, no llegué a tanto, pero sí. Entre ellos, entre los fanáticos se llamaban con el nombre de el que era favorito de cada uno. Mira. Entonces, si tu favorito, por ejemplo, era Fabricio, en el fan club te decían Ana Fabricio. Ese era tu nombre. Así te reconocían. Así se reconocían entre ellos. Entonces estaba Juanita Karen Paola, Karen Fabricio, o no sé qué Alejandro, porque cada uno se identificaba con ellos. Claro. Oye, ahora que me hablas de Karen Paola, este libro me recordó mucho, me hizo entender de dónde aparecen ciertos personajes que ahora están muy vigentes en la televisión chilena. Por ejemplo, la Karen Paola con Juan Pedro, que tenían un drama en esa época, que lo vuelven a vivir ahora. Son personajes que todavía están muy vigentes en la televisión. Sí, ahí hay dos cosas interesantes. ¿De dónde vienen esos personajes? Son personajes que no vienen del mundo artístico ni de la televisión. Mecano como que le abrió la puerta a gente que no tenía preparación académica ni
en baile, ni en canto, ni en actuación, ni en nada, y los convirtió en eso. Karen Paola fue una de ellas. Lo único que tenía Karen Paola era sus ganas y su ángel, hay que reconocerlo. Digamos. Claro, la voz también. Sí, claro, para estar en cámara. Pero no tenía una formación académica para eso. Gracias a eso, que se juntaron esas dos cosas, se juntó las ganas de ella, la oportunidad, y que la supo aprovechar, claro, siguió vigente. Ahora, mayoritariamente ellos no siguieron muy vigentes. Mayoritariamente, digo, bueno, por Mecano pasaron, no sé, 300 personas en 10 años. Y hoy día uno podría recordar rápidamente 5, tal vez 10 nombres, y eso es harto poco. Y eso también tiene que ver con lo que te decía recién. Como ellos no tenían una formación académica, no eran cantantes, no eran bailarines, ni eran actores, cuando se les acabó el soporte, que era en la pantalla, se quedaron sin nada. Entonces, claro, ¿dónde iban a mostrar solo las ganas que tenían? ¿Quién más les iba a dar esa posibilidad? No había. Bueno, después vino Jingo, que también hizo un poco lo mismo, pero renovó el elenco, lo hizo con otra gente. Y también de ese grupo quedaron algunos. Claro, el grupo selecto pasó al otro programa. Exacto. Calle 7, lo mismo. Exacto. Entonces hoy día, ¿a quién tenemos como en la memoria rápido? A Karen Paola, a Carla Jara, bueno, Katy Barriga, que es otra historia, Alejandro, los grupos de H y poco más. O sea, hay muchos que pasaron por ahí y que hoy día están dedicados a otra cosa. Claro, cambiaron sus vidas completamente y ahí en el libro nos vas contando un par de historias. Oye, ¿y hay alguna de estas entrevistas que hiciste que te haya marcado, que te hayan contado algo que no sabías y que te haya sorprendido mucho? Una de las partes que más me costó hacer, precisamente por eso, fue la muerte de una de las integrantes del team, que es Paola Oportus. Ella tenía 21 años y tuvo un tumor cerebral. En un programa que era pura alegría, puro pasarlo bien, de repente viene esto que es un drama completo. Y yo tuve la suerte de que la familia de Paola, que murió hace hasta altura 18 años, me recibiera y aceptara compartir esa historia. Y eso fue súper intenso porque nosotros somos periodistas y, como decía un colega viejo que yo tenía, más viejo que yo, decía, nosotros los periodistas somos turistas con un computador nomás. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos y contamos la historia a un lugar donde está pasando una historia, después nos vamos, nos olvidamos. Y ocurre que yo volví a una historia que había ocurrido hace 17 años, un poco desprevenido, pensando que, así como yo había dejado en el olvido esta historia, también su familia. Lo que es una ridiculez de mi parte, totalmente absurdo. Y me encontré con una familia que, bueno, primero fue muy generosa conmigo porque me contó su historia, pero además me encontré con una familia que no había superado nunca la pérdida de Paola, que había ocurrido, como te digo, en el momento en que yo hice la entrevista, hacía 17 años. Todo eso fue súper intenso, súper duro, fue súper difícil después llevar eso al papel. ¿Cómo cuenta esa historia tratando de transmitir eso que recibí? Yo te diría que eso fue en términos como emocionales, lo más duro, lo más difícil de hacer. Claro, aparte tú cuentas que ella súper feliz bailando todos los días y empiezan los dolores de cabeza. Exacto. Y ahí fue cuando va descubriendo que tiene esto. Claro, porque todo el resto de la historia de Mecano está dentro de ciertos márgenes. Es un programa de televisión, de entretención, donde hay cosas buenas, malas, difíciles, alegres, en fin. Pero esto escapa completamente de ese relato. Es otra cosa. Es un drama muy, muy grande. O sea, tú no esperas que una persona de 21 años de repente sea diagnosticada con una enfermedad terminal. Entonces, por eso también yo sentía de todas maneras que tenía que contar esa historia. Claro, y demostrar que no todo es chisme o es alegre, sino que hay personas que quedaron ahí que no pudieron seguir avanzando. Como la vida misma. Claro. Mecano roba 10 años de la televisión chilena para describir la vida tal como es. Lo que te decía, nace, crece, llega a un pic, después empieza a caer, después desaparece. Como le pasa a muchas cosas, a muchos proyectos, a la vida misma.
Claro, no, totalmente. Oye, ¿y cómo fue este declive de Mecano? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo estuve como también, como te decía, consulté y yo le preguntaba, ¿te acordáis cómo terminó? No, no, la gente como que también olvida ese final como de película y solamente desapareció y empezó una nueva época. Es muy difícil para los ídolos jubilar. Yo creo que debe ser de lo más difícil que tiene un ídolo en su vida. Lo digo como Mecano, como un ídolo, un programa ídolo, ¿no? Yo te diría que el momento en el que Mecano empezó a declinar fue cuando apareció Rojo. Ya. Porque Rojo le planteó un desafío. Que era, ok, tú estás haciendo eso, yo hago esto otro. En términos sencillos, Mecano, si esto fuera un colegio, Mecano era el recreo y Rojo eran las clases. Así, de hecho, así se definían un poco ellos cuando se analizaban mutuamente. Y Mecano, Alex Hernández, que es el gran responsable de Mecano, no pudo, o finalmente fracasó, porque uno a veces hace todos los esfuerzos y aún así pierde. Probablemente le puede haber pasado cualquiera de esas cosas. El caso es uno solo. Una vez que empezó Rojo, Mecano empezó a declinar. Y de ahí, claro, vinieron decisiones equivocadas también, porque en un momento Se empiezan a poner nerviosos también. y empiezan a copiar. Entonces dice, bueno, si a Rojo le está yendo bien, siendo serio, haciendo como un programa de talento, bueno, hagamos lo mismo. Pero si tú a Mecano, que es pura chacota, lo conviertes en un programa serio, le quitas su alma. Y cuando tú le quitas el alma a algo, lo estás matando. Claro. Y eso fue lo que terminó pasando. Después, claro, se fue Viñuela, decidió irse del programa y nunca se encontró un reemplazo muy feliz para Viñuela. Vino Javier Olivares, vino Kaminsky, hace poco en la noticia de nuevo. Tenemos a Kaminsky, tenemos a Katy. No, si de ahí salieron algunas. Estuvo también Juan Pablo Sáez. Ya, mira. Juan Pablo Sáez, que era como 10 o 12 años mayor que el team. Bueno, nada de eso funcionó. Y después, finalmente, Alex Hernández acepta una oferta laboral de Chilevisión. Se va en febrero del 2007 y el programa dura 6 meses más. Claro, ya se acabó, empezó una... No, claro, porque hicieron como reality de talento, como una academia, incluso con encierro, pero nadie se acuerda. O sea, en esa encuesta que tú estabas haciendo, no. Si tú preguntas quién ganó el reality de Mecano de talento del año 2006, yo que lo reporté, lo escribí y hablé con ella, no me acuerdo. También pasó desapercibido. No me acuerdo cómo se llama. Está escrito, sí. Pero se me olvidó por completo. No existe. El programa básicamente murió después de que empezó el declive. Por eso yo te hablaba de esta pirámide. Nace, llega a un punto que es el más alto, el día de los piquitos, 52 puntos el 2002, y después, como todo lo que sube, baja. Claro. Oye, y a mí me gustaría saber también cómo ha sido el recibimiento de este libro, la etapa post ya escribir. Ha sido increíble porque me he dado cuenta que mucha gente, probablemente muchos de los que decían que no lo veían, sabían harto del programa. Ahí, como la gente que está aquí presente, ¿no? Y empiezan a preguntarme cosas y surgen conversaciones. Datos que yo ni siquiera manejaba. Me acuerdo que la Cherry de Puerto Seguro, en el lanzamiento del libro, empezó a contar una anécdota que era maravillosa, que era que no está incluida en el libro porque yo no la sabía. Un día que lo hicieron bailar en el impuesto interno, era, ¿no? Que llevaron como al Team Mecano, o sea, bueno, a Puerto Seguro a hacer una especie de intervención ahí, y le pusieron una radiocassette, perdóname la caída de carnet, pero era una radiocassette en impuesto interno y la gente se puso a bailar y eso provocó una locura, en fin. Entonces, todas esas cosas, ese feedback que ha empezado a llegar ha sido maravilloso. Da para otro libro más. Sí, probablemente. O sea, imagínate todas las cosas que quedaron. La promesa del libro es contar lo que no se vio. Entre lo que no se vio y las cosas que se vieron, oye, hay mucha más historia para contar. Así que sí, ha sido muy entretenido. Mucho más de lo que yo esperaba, esa recepción. Pero increíble. Oye, ¿y qué te han dicho las mismas personas que forman parte del libro? La Chávez, la gente de la Che. Están súper
Mira, yo te diría, es feo lo que voy a decir, pero la Chile estaba como agradecida. ¿Ah? Me acuerdo, hablábamos, decía, una de las cosas que ella tenía temor al principio era, ¿sabéis qué? Pucha, esto se va a concentrar solamente en el cagüín, en las peleas, qué sé yo. Y no, pues. Como esto es un trabajo periodístico finalmente, lo que yo hago es contar la historia basado en lo que me cuentan ellos. Bueno, hay mucha documentación, también revistas, diarios de la época, y como que agradecen un poco eso, agradecen que esté contado tal cual como pasó. Y bueno, la Fernanda Brás, por ejemplo, me decía, ¿sabéis que hay cosas? Yo trabajé en el programa, no sé, 4 años, y hay cosas que tú cuentas de la época en que yo estaba, que yo no sabía. Nunca me enteré. Claro que nunca se enteró, y claro, y esas conversaciones son entretenidas, porque, bueno, uno también tiene su corazoncito, su ego, le gusta que la gente crea, por lo menos concluya que el trabajo está, no sé si bien hecho, pero por lo menos que les puede parecer bien. Claro, no, yo encontré un libro que te puede sorprender. A mí me sorprendió porque también dije, ¿qué nos va a traer acá Pato? Va a ser un chisme nuevo que no sabíamos, pero no, nos vamos topando con una historia bien distinta, así que muy recomendada para todos. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que te decía recién, mi promesa es que aquí está contado más o menos lo que no se vio, lo que no se sabe. El inicio de la Che, por ejemplo, cómo llegó la Che Chile, ahí está contado por los protagonistas, por los verdaderos responsables de haber traído a Chile y haber instalado en Chile la Che, que no es Mecano, ni Alex Hernández, ni Viñuela, ni nada, es otra persona. Claro, no es una historia bien compleja y para conocer y enterarse un poquito más. Exacto. Bueno, Pato, vamos a ir cerrando la entrevista. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar tu libro, alguna firma que nos puedes contar. Bueno, el libro fue editado por Planeta, cosa que agradezco mucho, es una muy, muy linda institución, y eso asegura que el libro está en todas partes. Está en todas las librerías del país, en las grandes, en las pequeñas, en los malls, en fin, también está en servicio online, y además está en formato digital. Así que si alguien lo prefiere leer en la tablet, comprarlo por Amazon o similares, no se lo voy a poder firmar a menos que quiera que le firme la pantalla ahí, pero sí, está en todos los formatos disponibles. Ah, estupendo. Ya, y última pregunta, ¿canción favorita de Mecano? Yo te diría que Un muerto muy loco, que es la que te mencionaba. Me encanta. Me encanta, como que me activa. El H no es mi música de cabecera, pero me entretengo mucho escuchando. Con eso podemos empezar el día, entonces. Sí, totalmente, y terminarlo también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pato, por la entrevista y a ustedes por ver. No olviden suscribirse y nos vemos en otro capítulo de Libros y Más.